Con Constanza González, investigadora y académica de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Constanza? Muchas gracias por estar en este programa, en CNN Tiempo. ¿Qué tal? Hola, muchas gracias por la invitación. Aquí estoy muy contenta de estar conversando con ustedes. Tenemos mucho que conversar, Constanza, y lo primero que quiero preguntarte, ¿de qué se trata en concreto esta plataforma y cómo surge la necesidad o la idea de crearla? Ujú. La plataforma busca vincular personas que trabajan en temas de gestión del riesgo de los incendios forestales, principalmente asociados a cómo estos interactúan con los asentamientos, con las ciudades, con el borde de las ciudades o con viviendas que están en zonas que son periurbanas, que son un poco más rurales. Y eh, a través de generar estos vínculos entre los distintos actores que participan de esta reducción o gestión del riesgo, contribuir a que se intercambie conocimiento, se Eso. conozcan las distintas perspectivas desde distintas disciplinas y en particular entre dos países, porque el proyecto nace como una iniciativa entre Australia y Chile. Entiendo. Y Constanza, nace. y antes de seguir avanzando, pero para que no se nos quede en el tintero, ¿cuál crees tú es el concepto o el conocimiento madre que puede aportar nuestro país y cuál es el concepto fuerza que pueda aportar Australia y cómo se potencian? Para que no se nos quede en el tintero y luego seguimos profundizando. Ujú. Eh, Mira, yo creo que son bastante complementarios. En Chile tenemos, en mi opinión, bastante bien desarrollada la parte de la emergencia, de la respuesta como inmediata en caso de que haya un incendio. Y además tenemos características que son particulares a, eh, a nuestro país o a países con ciertas características más de informalidad. Eso hace que nuestra manera de abordar las cosas sea un poco distinta. Del punto de vista de Australia, eh, diría que una de las cosas de las que más hemos podido aprender tiene que ver con cómo ellos trabajan la gestión del riesgo de los incendios forestales a través de los instrumentos de planificación territorial, que Ah, eso es algo que es muy importantísimo. incipiente ahora en Chile. Sí, claro que sí, es muy importante ese concepto porque puede ayudar precisamente a lo que decíamos al comienzo, a fortalecer, Constanza, el trabajo preventivo, la planificación territorial. Por ejemplo, el otro día en otra entrevista hablábamos sobre los planos reguladores y cómo incorporar el factor riesgo es determinante a la hora de autorizar obras, por ejemplo. No sé si tú estás de acuerdo con eso. Completamente de acuerdo. Eh, Desde mi punto de vista, al menos, es esencial que consideremos los riesgos Mm, a los que están expuestos los distintos lugares donde pensamos construir nuevas edificaciones. Y eso, el instrumento básico que nos ayuda a eso son los planos reguladores comunales claro. o los planes metropolitanos, etcétera. Y Constanza, sí, también, solo para que, perdona que te perdón, interrumpa, dime. pero ¿cómo mejorar nuestra planificación territorial considerando sobre todo que tenemos ciudades que en muchos casos están sobrepobladas? Me imagino, por ejemplo, los cerros del puerto de Valparaíso, el sector alto de Viña del Mar, incluso algunos territorios de la región metropolitana. ¿Cómo podemos apuntar a mejorar esa planificación territorial? Porque claro, todos queremos tener una excelente planificación territorial, que se incorpore el riesgo en los planos reguladores, pero ¿tenemos el espacio suficiente para poder mejorarla? ¿Cómo lo hacemos? Claro, en los lugares donde ya está construido, estos instrumentos como los planes reguladores comunales tienen menos impacto y ahí deberían ser, en mi opinión, medidas eh, de mitigación un poco más a escala de barrio o a escala urbana que ayuden a reducir los riesgos, reducir la exposición a la vulnerabilidad a la que ya esas comunidades están expuestas. Por ejemplo, se pueden realizar cortafuegos, parques de mitigación, mejorar las vías de evacuación, asegurarse que pueda circular, por ejemplo, un camión de bomberos y que al mismo tiempo pueda evacuar la población.
Pero todas esas son medidas un poco como para implementarlas como ya la ciudad ya está construida. Claro, sí, sí, te entiendo el punto. Y a propósito de la plataforma que hablábamos al comienzo, ¿dónde encontramos la plataforma? Es de libre disposición de la ciudadanía. ¿Qué información nos entrega? Si pudiésemos entregar un poquito más de contexto para tener ahí todo el detalle de dicha plataforma que, como tú señalabas al comienzo, se vuelve una herramienta muy útil, sobre todo al momento de hablar de intercambio de conocimiento entre diferentes territorios. Bueno, la página se llama wildfirex.org, Ya, así como se veía escrito, ahí la vamos a y ahí escribir más puede acceder. adelante para que se Ajá. pueda ver a pantalla completa. Ujú. Y ahí pueden escoger si es que quieren la versión en inglés o en español. Todo el contenido está en ambos idiomas. Y ahí hay distintos formatos de contenido. Hay videos de, por ejemplo, la experiencia que han tenido personas de las comunidades que han sido impactadas por estos eventos. Hay videos explicativos de cómo funcionan los sistemas de planificación en Australia, por ejemplo, frente a los incendios. Eh, Hay vínculo con muchos documentos relevantes. También realizamos actividades como seminarios online o presenciales, reuniones de capacitación, etcétera. ¿Y es posible que en algún minuto se genere un trabajo mancomunado con otros territorios? Yo sé que inicialmente se ha trabajado con Australia, tú lo señalabas al comienzo, pero ¿está en el plan incorporar el trabajo, la experiencia de otros países que, por ejemplo, también han vivido incendios de grandes proporciones? Mm. Es interesante tu pregunta y es una de nuestras aspiraciones a futuro. El proyecto, eso sí, originalmente fue financiado por el gobierno de Australia con unos fondos que tienen ellos para generar vínculos con Chile. Por lo ¿Ya? tanto, en su inicio el proyecto se formuló así, pero una vez que ya se acabe el financiamiento australiano, claro, las puertas están abiertas y hay mucho que aprender de otros lugares, de California, de Canadá, de Claro, países europeos. sí, claro que sí. ¿Y el gobierno central de Chile está detrás de esta plataforma o en este caso no? Eh, Hemos tenido bastante apoyo, pero del punto de vista de interactuar con organismos relevantes del Estado de Chile, Del tales como Estado, con claro. CONAF, con ITREN, eh, que han sido como asociados importantes al proyecto, que han contribuido con contenido, con su experiencia, y nos han ido acompañando durante el proceso. Ujú. Constanza, ya para ir cerrando y a modo de conclusión, quisiera contar con una reflexión tuya, obviamente basada en tu experiencia. ¿Qué crees que le falta a Ujú. nuestra normativa en materia de riesgo, en materia de prevención de incendios forestales? ¿Hacia dónde debiese apuntar una legislación tal vez más específica? Cuéntame, ¿cuál es la reflexión que se hace respecto a la normativa con la que hoy día contamos? Uy, te podría estar hablando unas 2 horas de esto. Tenemos un par de minutos. Pero así como bien resumido, ¿Ya? eh, yo creo que por una parte es esencial que los instrumentos existentes, los planes reguladores, incluyan la amenaza de los incendios forestales de Ujú. manera que identifiquen por una parte áreas expuestas a los incendios forestales o áreas de riesgo, sería aún mejor, y que en base a eso se les exijan a las construcciones ciertos requerimientos específicos, se restrinjan ciertos usos. Eh, Ahora, para poder hacer eso también falta como cierto consenso como a nivel más nacional de cómo se deberían hacer esos procesos. Mm. También falta que la Ley General de Urbanismo y Construcción específicamente diga que hay que incluir los incendios forestales, porque todo es un poco ambiguo en este minuto, en mi opinión, lo que lleva a que los municipios no tengan a veces las capacidades o eh, la voluntad para incluirlo.
Ujú. Y cuando tú dices, por ejemplo, Constanza, requerimientos específicos al momento de iniciar una obra o una construcción, ¿cuál podría ser un requerimiento específico que considere el riesgo, que considere la amenaza? Bueno, primero es, o sea, el paso previo que deberían considerar los instrumentos de planificación es guiar el crecimiento de las ciudades a zonas seguras. Eso sería como, eso es lo más efectivo y sería lo ideal. Ahora, muchas veces las decisiones de hacia dónde crece la ciudad dependen de otros factores múltiples que no son solo la gestión o la reducción del riesgo. Si ya la ciudad va a crecer en zonas que están expuestas en este caso, los incendios forestales, incluir medidas de mitigación, como por ejemplo generar una distancia con los combustibles, asegurarse que haya agua para el combate, tener ciertas exigencias de densidad para que no sea ni muy denso ni muy poco denso, porque muy denso Claro. facilita el que una casa incendie a la otra y a la otra. Si es muy poco denso, como podrían ser las parcelaciones, por ejemplo, de 5.000 metros, genera que alrededor de las casas haya mucho combustible. Sí, te entiendo. Y las estructuras propiamente tal que estén diseñadas de tal forma para que sean un poco más resistentes en caso de que haya un incendio. Claro que sí, yo te quiero agradecer la conversación, qué interesante plataforma, si podemos repetir, Constanza, antes de terminar la dirección, porque por una parte yo sé que hay muchas instituciones públicas, por ejemplo, que podrían utilizar el conocimiento que está en esta plataforma, así también otras instituciones o incluso la propia población, para que vayamos empoderando también a las comunidades, porque como lo decimos de manera insistente, en CNN Chile y en CNN Tiempo, el trabajo preventivo de los incendios forestales nos involucra a todos, desde el momento en que, por ejemplo, denunciamos una acción sospechosa que eventualmente pudiese desencadenar un incendio forestal, incluso hasta poder contribuir en las labores de limpieza, de vegetación combustible, por ejemplo, que tú señalabas al finalizar tu respuesta. Ahí tenemos la dirección escrita en nuestro reproductor de caracteres, así es que hacemos la invitación a la plataforma que identifica riesgos de incendios y entrega conocimiento que tiene vinculación también con experiencias internacionales. Te quiero agradecer, Constanza, la conversación. Muchas gracias a ti por la invitación y comparto plenamente lo que estás diciendo. Esto nos compete a todos. Cada Exacto. uno tiene algo que aportar y algo que hacer para que realmente vayamos reduciendo los riesgos y que cada año haya un poco menos incendios y que tengan menor impacto. Ya pues, Constanza, muchas gracias por la conversación y ahí está la plataforma entonces con mucho conocimiento a disposición de la ciudadanía. Que estés muy bien y que tengas buenas fiestas de fin de año. Gracias. Igualmente, chao. Chao, gracias.